Cannabinoides y Dios. Los arqueólogos han identificado rastros de cannabis quemado que se utilizaba en las prácticas rituales del reino de Judá. Esta nueva investigación publicada en la revista Tel Aviv sugiere que esta sustancia que altera la mente puede haber sido ampliamente utilizada en las prácticas rituales relacionadas con los templos y santuarios usados para adorar al Dios de Israel y otros dioses del panteón cananeo. Parece probable que el cannabis se utilizara como psicoactivo deliberado, para estimular el éxtasis como parte de ceremonias de culto. Aproximadamente a 35 millas o 56 kilómetros al sur de Jerusalén, en un sitio arqueológico en el desierto del Negev conocido como Tel Arad, los arqueólogos que excavaban un antiguo santuario judío encontraron rastros de cannabis e incienso quemados en un par de altares de piedra caliza. Los altares de piedra se encontraron en la entrada del santuario interior, conocido como el lugar santísimo, según el informe presentado en CNN. Esta investigación es la primera evidencia de que la sustancia que altera la mente formaba parte de la vida religiosa en el antiguo reino de Judá. El cannabis se quemaba junto con otras plantas, como el incienso de boswellia, en el lugar santísimo. La nueva investigación aplicó técnicas modernas de análisis químico a los residuos en cada uno de los dos altares. Se descubrió que el más pequeño de los dos altares tenía una mezcla de estiércol animal y cannabis que contenía suficiente THC, el compuesto psicoactivo del cannabis, para drogar a quienes respiraban sus vapores, según la publicación en inglés Science News. El material oscuro no identificado conservado en las superficies superiores de los altares de piedra caliza fue enviado para análisis de residuos orgánicos a dos laboratorios no relacionados que utilizaron métodos establecidos de extracción. En el altar más pequeño se detectaron residuos de cannabinoides, lo que sugiere que en ese altar se había quemado cannabis. También se encontraron residuos orgánicos atribuidos a estiércol animal, lo que sugiere que la resina de cannabis se había mezclado con estiércol para permitir un calentamiento suave. Además, también se detectó grasa animal en los residuos. La presencia de grasa animal sugiere que el cannabis se mezcló con ella para facilitar la evaporación. El residuo en el altar mayor estaba compuesto de grasas animales e incienso, la savia seca de los árboles de la especie boswellia, según el periódico. Los investigadores escriben que el estiércol y las grasas animales se utilizaron para quemar el cannabis y el incienso a temperaturas que liberarían su respectivo humo fragante por un lado y el humo, por otro lado, que alteraba la mente. Estos restos bien conservados arrojan nueva luz sobre el uso de los altares de Arad del siglo VIII antes de la era común y sobre las ofrendas de incienso en Judá durante la Edad del Hierro. El análisis químico realizado ayuda a ofrecer una ventana a los rituales y la vida espiritual de Judá. El templo de Tel Arad fue construido según el plano del tabernáculo descrito en la Biblia y constaba de tres partes: el patio interior, el templo y el lugar santísimo. Ese templo en Tel Arad tiene un gran parecido físico con el primer templo y es contemporáneo del primer templo judío de Jerusalén. Esto sugiere que pueden haber tenido lugar prácticas rituales similares en la casa de culto bíblica, según el autor principal de la investigación y arqueólogo del Museo de Israel en Jerusalén, Eran Aryeh. Él dijo que el descubrimiento era revolucionario, ya que era la evidencia más temprana del uso de cannabis en el antiguo Cercano Oriente y la primera vez que vemos sustancias psicoactivas relacionadas con la religión de Judá. Lo que quemaban en este templo de adoración a Yahweh podría haber tenido algún grado de efecto psicoactivo en ellos. Esto muestra la incorporación de estados alterados de conciencia en el culto que practicaban. Esta nueva investigación sugiere que la sustancia que altera la mente puede haber sido ampliamente utilizada en las prácticas rituales del reino de Judá. Los investigadores publicaron sus hallazgos en la revista académica Tel Aviv, revista del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. El cannabis y la Biblia. La palabra cannabis aparece varias veces en la Biblia,
pero generalmente no se reconoce porque las palabras cannabis y cáñamo no aparecen en las traducciones al inglés ni en traducciones a otros idiomas. El cannabis se menciona por nombre varias veces en el texto de la Biblia hebrea como la palabra cane. La palabra está mal traducida como caña o calamus. Los traductores también utilizan el término sin sentido caña aromática. El error al traducir la palabra hebrea original se cometió por primera vez en la Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea al griego. Septuaginta Éxodo capítulo 30 versículo 23. La nueva versión internacional. Tomad las siguientes especias finas, 500 ciclos de mirra líquida, la mitad de canela aromática, 250 ciclos de cálamo aromático. Esa forma de traducir la palabra hebrea se transmitió a traducciones posteriores, según Edward Dodge, autor del libro, Una historia de la diosa, desde la Edad del Hielo hasta la Biblia. También según la antropóloga Sula Bennett, en su publicación Trazando una palabra a través de diferentes idiomas, afirma lo siguiente. Después de comparar las palabras que significan cáñamo en los grupos lingüísticos indoeuropeos, finlandeses, turcos, semíticos, sánscrito, eslavo, asirio-babilónico y griego, todas tienen una raíz común, can. Mirando el texto original del Antiguo Testamento y su traducción aramea, la palabra Kein o Kene a veces se vincula al adjetivo bom en hebreo o busma en arameo, que significa oloroso, que huele bien, aromático, como lo demuestro en este estudio. El Kein bom bíblico y el Kene busma arameo significan cáñamo o cannabis. A pesar de todos los debates sobre la palabra hebrea cane, este descubrimiento finalmente confirma su teoría. Definitivamente, el cannabis formaba parte de las ceremonias religiosas relacionadas con el Dios de la Biblia. Sin embargo, caña, calamus y caña aromática se adaptan bastante bien a la posición teológica de los traductores religiosos de las llamadas Santas Escrituras, que no pueden aceptar la idea del uso de cannabis en relación con el culto al Dios de la Biblia. Conclusión. Gracias a todos los descubrimientos arqueológicos modernos, todos los estudios e investigaciones bíblicas de nuestro tiempo y el arduo trabajo de muchos eruditos, académicos y expertos, hoy podemos comprender muchas de las cosas que eran desconocidas o no comprendidas en el pasado. Ahora podemos percibir, cada vez mejor, que la Biblia es solo una colección de escritos relacionados con determinadas épocas, personas y sociedades del pasado. Sin embargo, la Biblia, junto con otros libros sagrados, sigue siendo impuesta intensamente en la vida de miles de millones de seres humanos. Es una colección de mitos y filosofías teológicas que, lamentablemente, continúan siendo mal traducidas y renegociadas para hacerlas aceptables para la gente y la sociedad de nuestros días. Toda la maquinaria religiosa, con sus libros sagrados y sus traductores, predicadores y manipuladores, continúa esclavizando a la mayoría de los humanos que, aparentemente, no pueden disfrutar de la vida sin religión. Peor aún, parece que hoy la religión no necesita sustancias que alteren la mente, como el cannabis utilizado en los tiempos bíblicos, para mantener a los humanos en éxtasis. Armagedón, el fin del mundo, el apocalipsis, la gran tribulación, el arrebatamiento, la resurrección, el reino celestial, el progreso eterno, convertirse en Dios, el paraíso en la tierra, el paraíso en el cielo, vírgenes en los cielos, convertirse en espíritus y el concepto de salvación, todas parecen ser drogas modernas que alteran la mente, más poderosas que el cannabis y que generan mucho más dinero que los templos de la antigüedad.